Muy buenos días, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera sesión de la semana uno, como será habitual. Habíamos dicho antes, les pediría por favor si pudiéramos confirmar el audio. Sí, profesor. Muchísimas gracias, confirmado entonces. Bien, tenemos un trabajo hoy que corresponde al taller y antes una revisión de repente con relación a un problema, ¿no? Un cálculo que se había hecho, me parece que había un error de una potencia de 10 a la menos 2. Pero el procedimiento relativo, ¿no? A veces puede cambiar dependiendo la notación sobre todo, ¿no? Pero la notación a veces es irrelevante con relación a los criterios, ¿no? Mientras de repente nosotros sigamos claramente los principios físicos, la notación es algo que puede quedar en segundo plano, ¿ya? No hay mucho de qué preocuparse por ese lado. Bien, la actividad que tenemos programada para hoy corresponde exclusivamente a un trabajo práctico. Vamos a revisar algunos problemas y voy a incorporar otros que podrían, ¿no?, ser útiles pensando en la siguiente evaluación. Un detalle, ya está confirmado, la práctica calificada número uno se va a desarrollar en la tercera sesión de la semana 2. Esto sería el próximo viernes a las 8 de la mañana estaría iniciando la evaluación, pero también me indican que solo la PC1 se tomaría en la primera sesión, perdón, en la tercera. Todas las demás evaluaciones van a estar orientadas a la última, a la primera, ¿no? Esa sería la tercera sesión, pero todas las demás van a ser en la primera. Sí, a ver, nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Y hoy es viernes. Déjame ver mi calendario si hoy es viernes. Entonces, tendríamos el 4, el 6, el 8 tendría que ser la evaluación, ¿no? Tendría que ser el día 8. El 8 de la siguiente semana, ¿no? Próximo viernes. Hoy es 1 de abril, entonces la siguiente semana más 7 sería 8. Entonces, los temas van a ser fuerza eléctrica, campo eléctrico. Hoy vamos a tener una especie de trabajo práctico, dos ejercicios muy similares a los que hemos visto. Me estoy tratando de aproximar a... el examen va a durar 90 minutos, ¿ya? 90 minutos, eso es lo que estoy acabando de confirmar. Tendríamos que ingresar 5 minutos antes para tener los 90 minutos porque van a ir desde las 8 de la mañana hasta las 9:30, ¿ya? Este, regularmente son 85 porque 5 minutos deben ser para las instrucciones, pero me dijeron que si se inicia de repente unos minutos antes, entonces se puede, sin ninguna dificultad, o sin ninguna pérdida de generalidad, se puede, ¿no? Dar los 90 minutos. ¿Ya? Eso sí se tendría que pedir ingrese unos minutos antes. Recuerden sí que si ustedes ingresan 8:15, no hay compensación de tiempo, ¿no? Porque ya el examen lo envían programado con la debida anticipación. Generalmente suele aparecer la noche anterior. Son 5 preguntas, ¿ya? 5 preguntas, todo tipo de desarrollo. Vamos a tener dos ejemplos, ya por ahí me he buscado dos problemas de semestres anteriores que van a aparecer como parte del taller de hoy. Bien, hay algunos problemas que quisiera de repente incorporar a la lista, ¿ya? Con relación a lo que nosotros hemos ido desarrollando eh, hasta esta parte. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna observación que quieran hacer antes de dar apertura. Ya, hay una cuestión que de repente para mí sería importante aclarar con respecto a la notación, ¿ya? La notación es arbitraria a veces, puede cambiar de un autor a otro, y eso lo vamos a poner de repente en relieve en un ejemplo, ¿ya? Me parece que el problema 8 no se había tratado, entonces vamos a darle un espacio y luego voy a incorporar uno
que no está en la lista, pero que seguramente va a ser de enorme utilidad. Como es siempre habitual entre nosotros, tenemos que partir según me han indicado de aquí, ¿no? Bien, esta es nuestra tercera sesión que implica ejercicios de fuerza eléctrica, ¿no? Para este curso de cálculo aplicado a la física 2. Como siempre, nuestra intención es la de determinar la fuerza eléctrica en un sistema de cargas discretas y continuas y a partir de ellas explicar las aplicaciones de los fenómenos electrostáticos en la vida diaria. Bien, dentro de este esquema, ¿ya? Esto es solamente para el formalismo, este problema está en esa hoja, ¿ya? Pero acá me da alguna facilidad de repente para hacer alguna anotación. Este problema que también aparece en el libro de Serwin, nos habla de la figura que muestra tres cargas puntuales idénticas. O sea, todos tienen la misma carga eléctrica. Y la masa que posee cada uno es del orden de 100 gramos. Entonces, esos 100 gramos en principio tienen que estar expresados en kilogramos. Se encuentran suspendidas de hilos, debería decir no conductores, ¿ya? Y la longitud de cada hilo en el extremo es de 30 centímetros, habrá que expresarlo en metros, y el ángulo de 45 grados, ¿no? Ese ángulo teta que define la posición de equilibrio. Y con relación a ello hay que determinar el valor de la carga. ¿Por qué el valor de la carga? Porque debería, como se puede observar allí en la figura, ¿no? Hay una interacción repulsiva, ¿no? Esa es la razón por la cual se ven separadas. Si de repente una de ellas, la del centro, por ejemplo, fuera positiva y las otras negativas, tal vez estuvieran las tres juntas, ¿no? Y seguramente podrían hasta neutralizarse. Entonces, bajo ese esquema, asumimos que las tres o son positivas o las tres son negativas para asegurar esa repulsión. Bien, vamos a partir del hecho de que nosotros deberíamos tal vez separar primero las unidades, ¿no? Tener clara siempre esa idea y después fijar un sistema de coordenadas. Aunque el punto de partida siempre es el sistema de coordenadas, igual que en CAC1. Eso no ofrece ninguna, digamos, discusión, ¿no? Vamos a elegir primero esta carga que está pintada en color verde como aquella donde nosotros vamos a fijar nuestro sistema de coordenadas. Y allí va a surgir algo, ¿no? Va a surgir algo que, por ejemplo, las fuerzas que van a representar a la tensión, ¿no? Van a tener una orientación diferente a la fuerza eléctrica, por ejemplo, si yo lo hubiera definido acá. Entonces, depende mucho de dónde nosotros fijemos nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Vamos a trazar aquí la tensión, que de repente sería la primera fuerza que nosotros podemos identificar. ¿Cuál sería la otra fuerza que podemos identificar en este sistema? Ya, muy bien. El peso. Trazamos aquí el peso. Y observen lo siguiente, ¿no? Si nosotros hubiéramos fijado el sistema de coordenadas para el análisis en la esferita que está pintada en color azul, la tensión hubiera tenido esta dirección, ¿no? Que sería, pues, diferente a la que nosotros estamos tomando con respecto a la verde. Pero eso no va a afectar el resultado, ¿ya? Eso solamente fue para mostrar. No va a afectar el resultado. ¿Cuál es la otra fuerza? La fuerza eléctrica. ¿Cuántas de esas fuerzas eléctricas están presentes aquí? Dos, ¿no? Porque si nosotros tenemos en cuenta, hay una fuerza eléctrica, voy a tomar el mismo color, que está siendo afectada a la partícula de color verde por la esfera que está en color anaranjado. Y hay otra que está siendo afectada por una que está en color azul o azulino, que podríamos de repente trazarlo así. Sería correcto que los dibujara no a escala, pero sería correcto pensar que de repente la que está pintada en color anaranjado tiene mayor magnitud.
¿Por qué no la del medio? Ya. Puedo elegir la verde, puedo elegir la azul, pero tal vez no podría elegir la que esté en el medio. ¿Por qué? Si elijo la que está en el medio, ya es una pregunta que de repente surge acá, yo elegiría de repente la tensión, el peso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la que está pintada en color azul ejerce una fuerza repulsiva, ¿no? Estaría así, sobre la que está en el centro, y la carga verde una fuerza repulsiva así. Y como son de todas de la misma magnitud, se terminan aniquilando y no llego a nada, ¿no? Entonces, o elijo la verde o elijo la azul, ¿no? Me queda como un ejercicio, lo voy a dejar, pero ya está más o menos, lo menciona también su compañero, se terminan eliminando, ¿no? Entonces, eh, o elegimos en este tipo de problemas la carga que está en verde y la carga que está en azul, ¿ya? Bien, entonces nosotros podemos identificar ahora las siguientes fuerzas. Aquí tendríamos T, aquí sería, vamos a llamarle fuerza eléctrica 1 y aquí la fuerza eléctrica 2. Y desde luego creo que lo he exagerado un poco, pero esto sería el peso, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el esquema que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Este, la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas, pero como todas son iguales, ¿no? Entonces no genera ningún conflicto al momento de determinar la proporcionalidad, pero es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces esperaría que la carga que está pintada en color anaranjado tenga pues una mayor intensidad que la que está pintada en color azul, porque está a mayor distancia, ¿no? A mayor distancia, menor módulo de la fuerza. Bien, entonces el siguiente paso que nosotros a veces seguimos en esta representación es realizar una descomposición vectorial. En este caso sería para la tensión, ¿no? Observen que nosotros en este esquema, en principio, por ejemplo, las fuerzas eléctricas las hemos trazado hacia la derecha, teniendo en cuenta que asumimos que las cargas son idénticas, porque eso dice el problema, ¿no? La figura muestra tres cargas puntuales idénticas. Entonces, al decir idénticas, quiere decir que tienen el mismo valor y tienen el mismo signo, ¿no? Y en la figura también podemos nosotros definir aquí ya la posición de equilibrio, ¿no? Que esto sería pues el ángulo que define la posición de equilibrio, que sería teta. Una vez que nosotros hacemos eso, prescindimos de esto y vamos a tener aquí las componentes, ¿no? Este sería t por el coseno de teta y este sería t seno de teta, ¿no? Tal cual nosotros lo aprendimos en el curso de cálculo aplicado a la física 1, ¿no? Y por otro lado, habría que considerar aquí, por ejemplo, L, que es la longitud de la cuerda, no le encuentro dónde está, son 30 centímetros, ¿no? Entonces, si son 30 centímetros, tendríamos que escribirlo como 0,3. Y bueno, ahí sería 0,3 metros, ¿no? El ángulo que define la posición de equilibrio está. ¿Cómo sería la masa? ¿Cómo representaríamos nosotros a la masa? 0,1 kilogramos. ¿Ya? Recuerde que el número y la unidad van separados. Aunque yo hubiese preferido de repente que hubiera sido 100,0 para no tener que hacer los redondeos. Pero vamos a tomarlo de repente con dos cifras significativas por lo menos. ¿Ya? Bien, entonces en nuestro esquema nosotros podemos asumir, ¿no? Ya según lo que tenemos establecido, que esta distancia es D y esta otra distancia también es D, ¿no? Podría quedar de repente
establecido así. De tal forma que si nosotros observamos, recordando un poquito nuestro curso de matemática, podemos observar cualquiera de esos dos, ¿no? Este pequeño triángulo. Podríamos establecer ya, ¿por qué no sería 0,0? Porque aquí tengo solamente una cifra significativa, ¿no? Recuerden que este señor es el cero que está al lado, pues no cuenta. Si alguien le hubiera puesto una comita, que es lo que yo hubiera preferido hacer, entonces sí lo podría escribir como está indicando su compañera, ¿no? 0,1, 0, 0, ¿no? Podemos de repente, si estuviera esa coma allí, lo podría escribir como 0,10. Bueno, voy a hacer cero que en la mayoría de los problemas voy a preferir de repente trabajar con tres cifras significativas, ¿ya? Vamos a ponerlo así, como 100 gramos para que sea 0,100. Bien, en ese triángulo que está pintado en verde, ¿cuál es la relación entre L y D? D es igual a L por el seno de teta, ¿cierto? Y eso va a establecer ya un criterio. Bien, ahora tenemos que partir de repente del hecho de que el sistema se encuentra en equilibrio. Para eso vamos a tener que ahora primero considerar lo siguiente, ¿no? La sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje horizontal tiene que ser cero, ya que el sistema se encuentra en equilibrio. Pero antes vamos a definir de repente la fuerza eléctrica 1. Bueno, ahí están diferenciados por colores, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica 1 es la que se representa para la carga que está pintada en color anaranjado. Entonces tendría que ser la constante eléctrica, como las cargas tienen el mismo valor y el mismo signo, eso tendría que ser U cuadrado. Y la distancia sería D cuadrado, ¿cierto? La fuerza eléctrica 2 tiene un valor que queda representado como la constante eléctrica, el cuadrado de la carga. Pero la carga que está en color azul está al doble de la distancia, ¿no? Entonces sería 2D cuadrado y eso lo convierte en 4D cuadrado, ¿no? De repente nosotros, como las dos fuerzas, recuerden que habíamos mencionado al inicio, la fuerza yace sobre la línea que une los centros de las dos cargas, algo que parece tan trivial, pero ahora, de acuerdo a eso, la flechita que está representando la fuerza 1 y la fuerza 2 en rojo, en naranjado y celeste, se pueden sumar directamente para tener una fuerza eléctrica neta o una fuerza eléctrica resultante, ¿no? Nosotros podemos sumar a estas dos y tener una fuerza eléctrica neta, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Ahí sería como sumar un cuarto más uno, ¿no? Sería 5 cuartos. La constante eléctrica, el cuadrado de la carga, sobre D cuadrado, ¿no? Ya. Lo que pasa con relación a la carga 1, ¿no? La distancia que lo separa a la carga que hemos marcado en color anaranjado con la carga verde es simplemente D. Pero la distancia que separa a la carga que está pintada en color verde de la que está pintada en color azul es 2D, ¿no? Entonces recordemos que la fuerza eléctrica tiene un módulo que se calcula así, constante eléctrica, carga por carga, carga al cuadrado, y acá sería 2D al cuadrado, ¿no? Listo. Bien, entonces aclarado y despejado eso, ¿ya? Ahora podemos aplicar nuestra primera condición de equilibrio. En este caso, nosotros vamos a tener acá que esto es T
por el seno de teta igual a 5/4 la constante eléctrica, el cuadrado de la carga, sobre d cuadrado, ¿no? Sobre eso ya no queda ninguna discusión porque sabemos que esas dos fuerzas son paralelas, entonces puedo sumarlas directamente, ¿no? Y la otra condición es esta. La sumatoria de todas las fuerzas en el eje vertical también debe ser 0. Hasta ahí se parece mucho a la primera condición de equilibrio de CAT1, ¿no? Y se convierte en T por el coseno de teta igual a M por G. Esta tiene una representación de repente mucho más sencilla. Tal vez, digo tal vez, podamos llamar a este señor la ecuación 1 y a esta otra la ecuación 2. Aquí de repente priman los gustos o disgustos, ¿no? Porque pueden despejar uno, pueden de repente reemplazar en el primero, pero también podríamos hacer esto. Podríamos coger la ecuación 1 y la ecuación 2 y formar un cociente con ellos. Vamos a escribirlo ahora de manera completa para ver qué es lo que pretendemos mostrar aquí. Si nosotros formamos un cociente entre la ecuación 1 y la ecuación 2, esto sería t por el seno de teta, y esto sería aquí t por el coseno de teta, ¿no? Y el otro sería 5 veces la constante eléctrica por el cuadrado de la carga, ¿no? Y en el denominador sería 4 veces m por g, ese g parece subíndice, ¿no? M por g por d cuadrado. Finalmente, pues, eso va a permitir suprimir el término, la variable desconocida que esté, porque no nos piden hallarlo, y podemos tener una expresión para el cuadrado de la carga, ¿no? Al final, nosotros queremos solamente determinar el valor de la carga, es lo que nos están pidiendo, lo que implica que debemos calcular solamente el valor absoluto, ¿no? Bien, esto se va a convertir reemplazando o de repente lo hacemos en dos etapas. Tendría que ser 4 veces m por g por d cuadrado. Esto no tendría que ser no tendría que ser tan largo. Sobre 5 veces la constante eléctrica. Por la tangente de teta, ¿no? Ahora sí hay que recordar que ese d cuadrado, ¿no? Representa L seno de teta. Entonces tendría que ir allí L cuadrado seno cuadrado de teta. Aquí solamente un estiramiento a este cálculo. Acá sería 4 veces m por g. Y donde aparece d, aquí sería L cuadrado seno cuadrado de teta, tangente de teta, entre 5 veces la constante eléctrica. Y eso nos deja en posición ya de poder reemplazar los valores correspondientes, ¿no? Aquí sería 4, 0,10 por 9,81. La longitud debe estar en metros, 0,3. Bueno, acá sería un medio, ¿no? Porque sería seno de 45 al cuadrado, el seno de 45 es 1 entre la raíz cuadrada de 2, así que tendría que ser un medio, ¿no? Y la tangente de 45 grados es 1, como que no está afectando mucho. Y en el denominador sería 5 por
la constante eléctrica que es 9,00 por 10 a la 9, ¿no? Profesor, disculpe, ¿no es L al cuadrado? Uy, tiene razón, es L cuadrado, sí, ya está. 0,3 al cuadrado, seno cuadrado. Ya, gracias, sí, tiene razón. Muy bien. Y allí tendríamos que ya reemplazar los valores numéricos, ¿no? Y mi calculadora, bueno, voy a ser sincero que casi siempre cuando hemos tenido editado cursos de CAT 1, CAT 2, he pedido trabajar de preferencia con tres cifras significativas, ajustar todos los valores a tres cifras significativas, ¿ya? Entonces ese 100 vamos a ponerlo como tres cifras significativas. Aunque hay una regla, no, yo no lo he escrito ahí, tampoco lo he inventado, pero dice que cuando yo tengo una constante, este se considera que tiene un número de cifras significativas infinitas, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Si calculan, sale algo de 1,98 por 10 a la menos 6. La unidad no me puedo olvidar. Y me confirman también, si justamente me están confirmando el resultado, también lo podríamos escribir como 1,98 microcoulomb, ¿no? Teniendo en cuenta que el 10 a la menos 6 implica un factor micro. ¿Estamos de acuerdo? Observaciones. Observaciones ninguna. Ya, vamos a ver un caso más sobre esto. Si es que no hay ninguna observación, una vez que salga de esta hoja, estas anotaciones se pierden. Observaciones ninguna, ¿verdad? Ya. En el problema que nos están planteando, nos dicen a nosotros, después de los 100 gramos, se encuentran suspendidas de hilos, dice, ¿no? Si la longitud de cada hilo de las cargas en el extremo, ¿no? Eh, es de 30 centímetros, ¿no? Y el otro mide 45, entonces lo que me está diciendo, esta cuerda, ¿no? Y esta cuerda tienen la misma longitud. Y por la figura ya que está dispuesta de los ángulos teta y teta, sabemos que tanto la carga que está pintada en azul y verde equidistan de la que está pintada en color anaranjado, ¿no? Entonces, aun cuando estuvieran de repente inclinados, recuerden siempre que la fuerza eléctrica yace sobre la línea que une los centros de dos o más cargas, ¿no? Esa es la razón. Por eso le dije al inicio, puede parecer a veces tan trivial, pero es vital para resolver los problemas. Siempre va a ser eso. Es decir, aquí nosotros tenemos la carga azul y la carga verde. Si no estuviera la carga anaranjada, igual la fuerza siempre yace sobre la línea que une los centros de las dos cargas. Solo que acá hay la apariencia que de repente estas dos esferitas tienen tamaños distintos, ¿no? Pero en realidad son cargas puntuales, ¿no? Entonces, siempre nosotros vamos a tener en mente eso. La fuerza eléctrica siempre yace sobre la línea que une los centros de las dos cargas. Por eso tienen el mismo sentido. Pudiera ser de repente en otro problema que uno tuviera carga. Cuando sea de campo eléctrico, nos vamos a encontrar con uno que tiene de repente sentido contrario al campo eléctrico, que todavía lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Bien, no sé si hubiera alguna otra observación. Bien, hay otro tipo de problemas que quiero compartir acá, una hoja de repente de ejercicios complementarios, después ustedes van a tener que resolver algunos. Bien, esto va a estar disponible ya desde el semestre 2019, cuando era presencial, ¿no? Que resume todo lo que nosotros hemos dicho hasta ahora. Esta es la constante eléctrica 8,9875 por 10 a la 9, que para efectos de cálculo nosotros lo estamos redondeando, ¿no? Y acá algunas consideraciones que tienen que recordar. Con esto calculamos nosotros solamente la magnitud.
el valor, como hemos hecho hasta ahora. Y siempre recordar que esta fuerza eléctrica está dirigida a lo largo de una recta que une las dos partículas, ¿no? Eso es importante. Siempre yace sobre la línea que une los centros de las dos cargas. Es una propiedad, una característica que tiene la fuerza eléctrica. Bien, vamos a ver este caso. No, una vez estuvo en una PC1, ¿no? Y no creo que va a razón para que no vuelva a estar. A alguien se le puede ocurrir ponerlo. Vamos a ver estos dos casos. En este esquema nos hablan de dos pequeñas esferas que tienen una masa m y una carga q y que están suspendidas por dos hilos no conductores de longitud L. Asumiendo que θ es pequeño, ¿no? Muestra que la distancia de equilibrio entre las esferas está dada por esa expresión que aparece ahí, ¿no? X igual cuadrado de la carga por L entre 2 veces pi epsilon sub 0 m por g toda la un tercio. La parte B, donde hay que evaluar, va a quedar como ejercicio, pero vamos a mostrar más o menos cómo hacerlo, ¿no? En este caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero, hay un criterio cuando me dice que los ángulos son pequeños. Cuando los ángulos son pequeños, el valor del seno y el valor de la tangente suelen ser muy cercanos. Solamente es válido cuando los ángulos son pequeños. Vamos a ver de repente para qué nos sirve esta información. El otro punto es que nosotros tenemos que elegir un sistema de coordenadas, ¿ya? Puede ser en la carga que está a la derecha, puede ser en la carga que está a la izquierda. Como le dije, eso es relativo, depende, ¿no? Cómo lo seleccionamos. Pero sin importar si elegimos el de la derecha o el de la izquierda, el resultado tiene que ser el mismo. Salvo por una cuestión de repente que alguien diga, no, me encuentro a la derecha y la persona que está de repente siendo observada, de repente cambiamos de observador y me va a decir lo contrario. Pero para efectos de cálculo, si la fuerza es repulsiva o atractiva, eso no va a cambiar. Bien, punto 1, hay que fijar el sistema de coordenadas. Una vez que se ha fijado el sistema de coordenadas sobre una de las cargas, es necesario determinar ahora las fuerzas que están actuando sobre la partícula. ¿Cuáles serían las fuerzas que actúan sobre la partícula que hemos marcado a la derecha? La tensión, ya. No hay ninguna discusión sobre ella, todos estamos de acuerdo. Muy bien, m por g, el peso. Y ahora, la fuerza eléctrica. ¿Esa fuerza eléctrica hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Ya, más o menos así, ¿no? De un esquema de repente que no se encuentra todavía en escala, ¿no? Como la interacción es repulsiva, entonces tiene que estar. Se dan cuenta que hasta allí nosotros estamos utilizando la ley cualitativa, ¿no? En base a eso estamos definiendo nosotros la dirección la dirección de la fuerza. Bien, el otro punto, de repente hasta ahora, es definir aquí el ángulo θ. Luego de eso, realizar una descomposición vectorial. Hasta allí la rutina es muy parecida a la que hemos visto. Y aquí, de repente, bueno, no están los dos del mismo tamaño, pero vamos a asumir de que es solamente una representación no a escala. Y después prescindimos de esta representación. Esto obviamente antes de eliminarlo era T. Aquí es la representación de la fuerza eléctrica. Aquí el peso. Aquí sería el valor de T por el seno de θ, T por el coseno de θ, ¿no? Y obviamente nuestro sistema se encuentra en equilibrio. Y según lo que nos han dado allí, pues la distancia que separa las cargas viene a ser X, ¿no? Ya es un valor que de repente nos están proporcionando. Bien, aquí vamos a notar algo que es de utilidad o de relevancia para la solución del problema.
Cuando en un problema le digan a ustedes que el ángulo, ¿no?, es pequeño, ¿no?, asumiendo algo que no hicimos, por ejemplo, en el problema anterior, ¿no?, asumiendo que el ángulo θ es pequeño, entonces nosotros podemos hacer la siguiente aproximación. El seno de θ es aproximadamente igual a la tangente de θ. ¿Ya? Eso es algo que siempre vamos a tener en consideración. De hecho, para ángulos pequeños, el seno de θ es aproximadamente θ. Hay que dejar en claro que ustedes pueden probar esto en su calculadora, pero ese ángulo θ tiene que estar expresado en radianes, ¿ya? Eso es algo que no deben olvidarse. Entonces, vamos a tomar una parte del triángulo, como hemos hecho en los ejemplos anteriores, y de repente solo pintar esta parte, a modo de resaltar. Si lo que hemos dicho es cierto, ¿qué tendríamos aquí? El seno de θ, se entiende que si todo es x, esto tendría que ser x medios, ¿no? Es lo que de repente salta para nosotros a la vista. Y lo otro que está acá también tendría que ser x medios. Entonces, si ustedes calculan, por ejemplo, el seno de θ, ¿no?, él tendría que ser el opuesto, que sería x medio sobre L, y eso sería x sobre 2L. Entonces, para la aproximación que nosotros estamos haciendo, sería válido decir, pues, el seno de θ igual a la tangente de θ igual a x sobre 2 veces L. Eso es válido cuando el ángulo o los ángulos son pequeños, ¿no? Muy bien. Ahora podemos de repente calcular el módulo de la fuerza eléctrica. Empezamos con la constante eléctrica. El problema también nos dice que son dos esferas pequeñas que tienen la misma masa y la misma carga Q. Entonces, carga por carga sería Q cuadrado, ¿no? Y la distancia que los separa, X cuadrado, ¿no? Eso sería nuestra primera aproximación. Y allí estaríamos ya en posición de hacer lo mismo que habíamos hecho en el caso anterior, ¿no? Dado que este sistema está en equilibrio, entonces la sumatoria de las fuerzas a lo largo de cada uno de los ejes tiene que ser cero, ¿no? Trabajando en términos de componentes. Entonces, esto implica T por el seno de θ igual a la constante eléctrica cuadrado de la carga sobre X cuadrado. Podemos dejarlo temporalmente allí y después tomar la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje vertical tiene que ser cero, ¿no? Y eso implica T por el coseno de θ igual a M por G, ¿cierto? Y como hicimos en el caso anterior, podríamos formar un cociente entre esas dos ecuaciones, ¿no? Dividirlas. T seno de θ entre T coseno de θ termina eliminando el parámetro T y nos dejaría con la tangente de θ. Y en el otro lado sería la constante eléctrica por la carga entre mg x cuadrado, ¿no? Muy bien. Algo que nosotros, bueno, que yo había mencionado de repente, en, en un problema en particular, ¿no? Es lo siguiente.
Voy a anotarlo acá arriba. La constante eléctrica, ¿ya?, también se puede escribir como 1 entre 4 veces pi epsilon sub 0. ¿Se acuerdan de esa expresión? Yo les había mencionado eso en algún momento, que podíamos escribirlo de repente así. Ya. Entonces, ese esquema vamos a usarlo acá porque se necesita. Entonces, reemplazando todo, ¿no?, ya sabemos que la tangente de teta se puede escribir como x sobre 2 veces L. Y aquí habría que representar esa expresión, ¿no? La constante eléctrica, de repente va a ser 1 entre 4 pi epsilon sub 0, esto sería q cuadrado, y en el denominador sería 4 veces pi el valor de epsilon sub 0 y todo lo demás queda igual, ¿no? M por G por X al cuadrado, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros tomar pues la mitad aquí y la mitad aquí. Por otro lado, también podemos de repente observar esto, ¿no? Acá hay un X y acá hay un X cuadrado. Entonces podemos despejar X, que es lo que nos interesa, y vamos a tener X cubo igual, ¿no? Y ahí sería ya una cuestión de ajustarlo, porque esto sería Q cuadrado por L, y en el denominador nos va a quedar 2 veces pi epsilon sub 0 m por g. Y ahí sería solamente ya una cuestión de reescribir la expresión, ¿no? Reescribir la expresión. Si de repente hubieran querido hacerlo de un solo trazo, hubiéramos hecho esto, aquí un tercio, y quitábamos esto. Está. Y ya está. ¿Estamos de acuerdo con el cálculo que hemos realizado? ¿Dudas, observaciones, preguntas? Muy bien. La parte B Profe, queda como... Profesor, Adelante, dígame. disculpe, en la parte del X sobre 2 se le podría explicar, por favor, no lo entendí. Pero la tangente Ya. de teta, ¿cuál tangente está considerando? Ya. El problema, eso solamente es válido por eso es con una comparación de repente con el problema anterior. Aquí dice, asumiendo que el ángulo teta es pequeño, ¿ya? Cuando en un problema le dicen que el ángulo teta o un ángulo es pequeño, en palabras sencillas le están diciendo, el seno de teta es aproximadamente teta. O según lo requiera, el seno de teta es aproximadamente la tangente de teta. Entonces, en este triangulito que está marcado en color amarillo, la tangente de teta, ¿no?, si usted lo calcula, sería así. La tangente de teta sería el opuesto, que es x medio sobre L, ¿no? Y eso le da x sobre 2L, que es justamente lo que habíamos anotado aquí. Pero como el ángulo es pequeño, esta tangente de teta también se puede aproximar como el seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profesor, gracias. Esa es una cuestión que a veces puede venir en un examen, ¿no? Y es mejor hacerlo aquí. Entonces, si tiene alguna duda, me lo dice. Bien, ¿observaciones? Ninguna. Seguro, claro, hasta aquí ya. La profe, parte, dígame. profe. Adelante. Entonces la longitud del arco que formaría el teta sería igual a L por seno de teta. Aproximadamente. Lo que pasa es que cuando el ángulo es muy, muy pequeñito, ¿ya?
el valor del seno del ángulo teta se aproxima, ¿no? Al valor. No sé si han hecho eso en su curso de cálculo. Regularmente sea, pero no sé en qué cálculo, qué número. Pero siempre que el ángulo es pequeño, el seno del ángulo, por ejemplo, teta, es aproximadamente teta. Siempre. Y si el ángulo es pequeño, el seno de un ángulo es aproximadamente igual a la tangente de teta. ¿De acuerdo? Aproximado, o sea, no precisamente igual. No precisamente igual, pero es muy cercano. Falla por unas décimas, centésimas, pero se puede hacer, es una buena aproximación eso. Eso me parece que eso hablan cuando es un péndulo, cuando está oscilando. Ahí había visto que habían considerado eso. Correcto. Cuando se analiza en CAT1 del péndulo simple, también se asume que el ángulo es pequeño, porque nosotros, bueno, aquí está fuera del curso que eso es CAT3 o CAT1, no me acuerdo bien. En CAT1 también se ve en CAT3 con más detalle. Nosotros asumimos lo siguiente, ¿no? Tenemos un péndulo y decimos que es un ángulo teta, pero este ángulo teta aproximadamente siempre tiene que ser menor que 5 grados, medido en sexagesimales. Imagínense en radianes cuánto sería, ¿no? 5 entre 180 por pi. Entonces, ese ángulo siempre tiene que ser pequeño, si no las leyes que nosotros conocemos del péndulo, como mencionó su compañera, no serían válidas. Siempre esa ecuación es válida cuando el ángulo que forma la vertical con la cuerda del péndulo es un valor muy pequeño, de menor a 5 grados. Por encima de ese valor, las leyes del péndulo, que tal cual nosotros la conocemos, ya no son válidas, ¿no? Hay otra formulación para eso. Profe, entonces esa ecuación que dice x igual a q al cuadrado por L, entonces sería una aproximación muy cercana, pero no sería exactamente igual. Es una aproximación muy cercana, pero te puedo asegurar que por lo menos al centésimo cumple. Ah, entonces sigue siendo una aproximación, pero una aproximación muy, muy cercana. Ah, ya. Yo Sí, pensé que era sí, exactamente igual. exactamente igual no, pero ten en cuenta que ahí juegan las cifras significativas, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos son aproximaciones. Por ejemplo, el movimiento que ustedes analizaron en CAT1, el movimiento parabólico. Si usted hace el cálculo en la práctica, de repente no le va a dar el valor que espera, porque usted no está considerando la resistencia del aire, está asumiendo que el valor de la gravedad es constante, está eliminando la curvatura de la Tierra, que son tres de las características más importantes cuando uno analiza el movimiento parabólico, ¿no? Si recuerdan que como ingenieros físicos, siempre nosotros creamos un modelo simplificado de la realidad para analizarla, ¿no? Y a partir de ella poder hacer algunas predicciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otro caso entonces, si no hay ninguna observación, con respecto a este problema, ¿ya? Pero en este caso, vamos a darle de repente una solución en base a una representación netamente vectorial, pero vamos a hacer los cálculos de algunas variables en términos escalares, ¿ya? Y vamos a combinar las dos ideas. De allí es más probable que ustedes en la práctica calificada 1 tengan problemas de este tipo antes que problemas de repente vectoriales. Pero como el lunes tenemos tópico matemático, ¿ya? En mi tópico matemático voy a despejar y matar esa duda con respecto a la parte de la ecuación vectorial, ¿ya? Exclusivo, porque esa parte es muy importante. Fuerza eléctrica o fuerza electrostática. Nosotros estamos analizando fuerzas en reposo, no fuerza para cargas en reposo. Entonces, llamarle fuerza eléctrica o fuerza electrostática pueden ser equivalentes aquí, pero tal vez el término electrostático sea más puntual, ¿no? Más puntual. Lo que pasa es que a veces también sucede lo mismo, ¿no? De autor a autor, de profesor a profesor, cambia. Si le dicen fuerza eléctrica o fuerza electrostática, le están pidiendo calcular a partir de la ley de Coulomb, ¿ya? Bien, en este ejemplo dice o les dicen a ustedes que considere 4 cargas que están colocadas en los vértices de un cuadrado que tiene 1,25 metros de lado, como se muestra en la figura.
¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza electrostática sobre la carga 4 resultante de las otras tres cargas? Entonces, la estrella, ¿no?, viene a ser la carga 4. Eso me dice a nosotros que tenemos que fijar nuestro sistema de coordenadas sobre la partícula 4. Es esta que está por aquí. Sobre ella, ¿no? Nuestro sistema coordenado yace sobre él. Y una vez más, tenemos que recordar que la fuerza eléctrica pues yace sobre la línea que une los centros de las dos cargas. Tal vez no tenga problema con la carga 1 y la carga 3, pero para este vamos a trazar una línea auxiliar, más o menos así, para tener una guía. Bien, ahora, vamos por comparación, por decirlo de alguna manera. Tenemos de repente aquí la carga 1 y la carga 4. Compárenla. La interacción es repulsiva, atractiva. Repulsiva. Repulsiva. Repulsiva, muy bien. Entonces, ¿la fuerza hacia dónde tiene que estar dirigida? Sí, pero- Hacia la Derecha. derecha. Ajá. Recuerden que nosotros no estamos definiendo eso en función de de un parámetro netamente vectorial, sino estamos usando el criterio, la propiedad cualitativa de las cargas, ¿no? No quiere quedar sobre la línea. Vamos a tratar de obligarle. Muy bien. Esa sería la comparación entonces con relación a esta carga, esta fuerza. Muy bien. Ahora comparen ustedes la carga 2 con la carga 4. Repulsiva. ¿Estaría bien si lo dibujamos así? Ya, todos de acuerdo. Comparen la carga 3 con la carga 4. Atractiva. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Ya está. Entonces, hemos fijado el sistema de coordenadas sobre la carga 4 porque así lo pide el problema, porque queremos calcular la fuerza sobre ella. Entonces, lo que vamos a aplicar nosotros es el principio de superposición, ¿no? Bien, entonces, conviene de repente hacerle un etiquetado. Voy a librar de repente del esquema de la fuerza 4 sobre la carga 1 porque eso está generando, creo, una confusión, pero podría escribirlo así, ¿no? Aquí sería la representación para la fuerza 1, aquí estaría la representación para la fuerza 2 y esta a la representación de la fuerza 3. La fuerza 1 y la fuerza 3 serían bastante sencillos o fáciles de repente de calcular, no habría ningún inconveniente. El detalle va a estar sobre la fuerza 2. Entonces, allí podemos de repente nosotros recurrir a algún parámetro en particular. Primero, el problema nos dice que también se trata de un cuadrado, ¿no? Entonces, si se trata de un cuadrado, el ángulo que aparece acá podemos llamarle teta, y por estar entre paralelas, este ángulo también sería teta, pero ese ángulo es conocido. ¿Cuánto es? Ya 45 grados o pi cuartos, ¿no? Como querramos llamarle. Muy bien. Busquemos una representación. Vamos a hacer algo. A este 1,25 vamos a renombrarlo como L. Ya, lo voy a quitar ahí porque voy a necesitar todo el espacio para una descripción detallada. Y solamente lo vamos a escribir por la parte interna. Esto es, allá. Como es un cuadrado, solamente bastaría de repente ponerlo aquí como L. Simplemente L es igual a 1,25 metros. Bien. Busquemos una representación para estas fuerzas. La fuerza 1 podría ya quedar representada directamente porque no es muy complicado hacerlo. Sería la constante eléctrica, la carga 1 por la carga 4 dividido entre L cuadrado.
Y como está a lo largo del eje horizontal, recuerden que la fuerza eléctrica yace sobre la línea que une los centros de las dos cargas. Esto tendría que ser en la dirección Y. ¿Cierto? Podríamos intentar de repente escribirlo en una sola línea. Esto sería 9,00 por 10 a la 9. Recuerden que nosotros aquí en esta parte solo estamos tomando el módulo. Por ejemplo, la carga 1 y la carga 4 tienen 1,5 por 4,5 y hay tres cifras significativas por 10. Como los dos poseen el factor micro y micro, implica que es 10 a la menos 6, podríamos escribirlo todo como 10 a la menos 12. El resultado no se va a alterar. Y aquí en el denominador podríamos escribir 1,25, ¿no? Todo al cuadrado. Y obviamente no nos podemos olvidar de esto. Podemos evaluar esa expresión y cuántas serían las cifras significativas que debemos tener en cuenta. Tres cifras significativas. Muy bien. El resultado de esto sería entonces con tres cifras significativas sería 3,889. 9 más menos 12. Menos 2 newton en la dirección Y. De acuerdo con el resultado. Y ya. Muy bien. Entonces, le hemos ajustado tres cifras significativas. El otro, vamos a dejar el F2 para el final, porque está ligeramente fuera de los ejes, ¿no? Vamos a tomar F3. En el caso de F3, y ahí viene justamente un punto que habíamos descrito en la teoría, pero esa es la teoría, no me dice todo, o no todo como quiero saberlo, quedaría especificado así. El módulo de esa fuerza sería la constante eléctrica, la carga 3 por la carga 4, ¿no? Y la distancia que los separa también viene a ser L cuadrado, pero esa fuerza está a lo largo del eje vertical, que sería J. Pero como está orientada hacia abajo, entonces debemos añadirle esto. Nosotros estamos trazando las fuerzas según nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, allí tendría que ser menos la constante eléctrica, el valor de la carga 3 multiplicada por la carga 4 en la dirección J entre L cuadrado, ¿no? Y creo que da el espacio como para escribirlo aquí. Y sería menos 9,00 por 10 a la 9. Y nuevamente, aquí por ejemplo la carga 3 tiene un valor de 3,5 que multiplica el valor de la carga 4 que es 4,5. Y como ambos tienen nuevamente el factor mu, es 10 a la menos 6, sería 10 a la menos 12, ¿no? Y acá también seguiría siendo 1,25 al cuadrado en la dirección J. ¿Cuál es el resultado de esta expresión?
¿Y cuántas son las cifras significativas que tenemos que tomar en cuenta? Esta fuerza 3 sería menos 9,07 por 10 a la menos 2 newtons en la dirección J. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siempre les pediría que vayamos verificando los datos porque a uno los aproximo. Muy bien. Nada que decir con respecto a esto, ¿no? Ya. Ahora vamos con la fuerza. Ya, esa es la pregunta que yo esperaba. Recuerden, hay dos formulaciones con las que nosotros trabajamos. Nosotros, por ejemplo, en la representación gráfica, nosotros ya hemos dicho que la fuerza F3 está dirigida hacia abajo, ¿no? Si esto es mi eje Y esto es mi eje X, al momento de trazarlo, aquí ya está incluida la dirección de F3. Y recuerden que yo les dije que cuando nosotros trabajamos con el módulo, ¿no? Este era la constante eléctrica, la carga 1 por la carga 2, ¿no? Entre la distancia que separa la carga 1 de la carga 2. Pero desde el momento que yo estoy trabajando aquí y lo escribo así, hago alusión al módulo. Por lo tanto, aquí solamente estoy considerando los valores absolutos de las cargas. El signo ya está incluido. Al momento que nosotros hemos hecho el cálculo, pusimos aquí, voy a pintarlo de repente en rojo, y estaba aquí, ¿no? El signo negativo ya está incluido ahí. Y es el que determina o define la dirección. ¿Estamos de acuerdo? Hecho entonces. Vamos al siguiente. En la fuerza 2 que nosotros tenemos a la mano, el ángulo que define la posición es θ, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer, y va a salir a la luz lo que hemos mencionado. El módulo de F2 sería la constante eléctrica, la carga 2 por la carga 4. Hasta allí, a ver un ratito. En F3 se refiere. 9,07 por 10 a la menos 2. ¿Me confirman ese valor, por favor? Cierto. A ver si lo verificamos. Me están confirmando el resultado 9,07 por 10 a la menos 2. Ya. Hay que tener un poquito de cuidado porque a veces nuestra calculadora nos puede dar esto. 9,7 por 10 a la menos 3. Pero recuerden, la calculadora solamente es una herramienta, un instrumento. Es incorrecto escribir 90,7. ¿Ya? Siempre chequear si me verifican esto. Tampoco digo que yo no soy infalible, por si acaso. Por eso les pregunto siempre que me ayuden a ir verificando. Bien, entre la carga 2 y la carga 4, como es un cuadrado, quiere decir que esto mide L por la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Esa sería la distancia que separa la carga 2 de la carga 4. Entonces, aquí en el denominador tendría que ser 2 veces L cuadrado, ¿no? Esa sería la distancia que separa a la carga 2 de la carga 4, pero estamos calculando solamente el módulo por ahora. Si calculamos ese módulo, esto sería 9,00 por 10 a la 9, aunque por ahí no hubo todavía ningún cambio apreciable. La carga 2 tiene un valor de 2,5 y la carga 4 un valor de 4,5. Y nuevamente acá sería por 10 a la menos 12, ¿no?
Y aquí sería por 2. Y aquí sería 1,25 al cuadrado, ¿no? Si estamos de acuerdo. Si lo ajustamos a 3 cifras significativas, ¿cuánto sería? ¿Me confirman ese valor? Profesor, ¿por qué es 2L al cuadrado? Ya. ¿Por qué es 2L al cuadrado? Porque observe aquí la figura, lo voy a trazar en una línea distinta. La carga 4 y la carga 2, la distancia que los separa yace justo sobre la diagonal del cuadrado. Entonces, si el cuadrado tiene el lado L y L, usted puede aplicar el teorema de Pitágoras, sería L cuadrado más L cuadrado, y eso se convierte en 2L cuadrado, ¿no? Entonces, si le toma la raíz cuadrada, sería L por la raíz cuadrada de 2. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sale 324, me dicen. Sí, profe. Me olvidé multiplicar por 9. Creo que eso me ha pasado. Ya. La potencia 10 a la menos 2, ¿no? Ya. Me olvidé el factor 9. Ya, entonces acá sería 3,24 por 10 a la menos 2 newton. Muy bien, eso es el módulo, ¿no? Es el módulo de la fuerza que nosotros tenemos aquí a la mano. Ahora, para darle una representación vectorial, hacemos lo que clásicamente de repente estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, F2 representado vectorialmente sería 3,24 por 10 a la menos 2. Ese es el módulo. Y aquí sería por el coseno de 45 grados en la dirección Y. Añadimos la unidad al final. Más, aquí podría haber ido entre paréntesis inclusive, para no tener que repetir el 3,24 por 10 a la menos 2. Por el seno de 45 grados en la dirección J, ¿no? De repente, para ser estrictos, corchete, corchete, newton. Ahora, eso porque la fuerza F2 yace en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, sus dos componentes, en este caso, tienen que ser necesariamente positivos, ¿no? Esa es la justificación. Si lo multiplican por el coseno de 45, que equivale a dividirlo entre la raíz cuadrada de 2, esto sería 2,29 por 10 a la menos 2 newtons más 2,29 por 10 a la menos 2 newton, ¿no? El primero en la dirección Y y el segundo en la dirección J. Profesor, arriba puso menos 12. Ah, disculpe. Ah, ya, acá. Sí, sí. Ya está, gracias. Menos 2. Muy bien. Entonces ya tenemos una representación
para cada una de estas fuerzas, ¿no? Acá está F1, vamos a pintarlo en rosado, F3, rosado, y F2. Entonces, para calcular la resultante, ¿qué hacemos? Hay que sumar, pero hay que tener en cuenta que se tienen que sumar elementos homólogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, este está en la dirección Y, tendría que sumarlo con este que está también en la dirección Y, ¿no? Lo semejante se opera con lo semejante, y este está en la dirección J, y este en la dirección J. Entonces, podemos ordenarlo de repente aquí, ¿no? En el orden que aparecen, tendríamos F1, 3,89 por 10 a la menos 2 newton en la dirección Y. F2, 2,29 por 10 a la menos 2 newton en la dirección Y, más 2,29 por 10 a la menos 2 newtons en la dirección J. Y finalmente F3, que debería ir más o menos por acá, ¿no? Menos 9,07 por 10 a la menos 2 newtons en la dirección J, ¿no? Y aquí habría que sumar cada uno de estos. Recuerden que había una regla para la suma también, ¿no? En este caso, bueno, no tenemos ningún problema porque las potencias son las mismas. Uno es 3,89, tiene dos casillas decimales, y el otro 2,29 también dos casillas decimales, ¿no? Y acá sus compañeros han hecho el cálculo, me dicen que es 6,18, ¿no? La potencia sería la misma por 10 a la menos 2 newtons en la dirección Y. Y el otro también tiene el mismo esquema, ¿no? Sería menos 6,78. Bueno, no hay ningún problema con las casillas decimales. De ahí la importancia a veces de mi preferencia de trabajar con tres cifras significativas, ¿no? Para no tener que estar haciendo de repente cálculos que me desvíen de la parte física, ¿no? Muy bien. Observaciones. ¿Alguna observación en este problema? Todo claro. Les puedo proponer dos problemas. Ya. Miren, tenemos nosotros programados un taller, pero no quiero que lo tomen como algo, de repente, que si no lo hago me van a poner un 0, sino me interesa sobremanera saber cómo trabajan ustedes, qué dudas tienen, porque a mí me va a ayudar mucho a poder replantear de repente la siguiente clase. ¿Ya? Quiero que se ubiquen en la sección módulos. Somos la sección 38200, semana 1, sesión 3. Está con el nombre fuerza eléctrica y carga eléctrica. Son dos problemas. Si hacen uno, bien. Si no hacen de los dos, son dos. Si me hacen uno, bien. Si me hacen los dos, excelente. Y si no, lo vamos a tener que ver. Si hay un problema de la esfera que está pendiente, ya habilité el ejercicio. De todas maneras se va a hacer, no se preocupe.
¿ya? De todas maneras se va a hacer. ¿Es individual? Y sí, porque acá dicen son 2 puntos, se connota, ¿ya? Si hacen uno, bien. Si hacen 2, excelente. Pero hagan por lo menos uno. Se parecen a lo que nosotros hemos visto en clase. Es lo que juega como evaluación continua. Son 9, 15. Yo hubiera preferido de repente dejarlo, pero no, estas son para resolver, ¿ya? Por lo menos uno de los dos, ¿ya? Por lo menos uno. Profesor, si me pide fuerza eléctrica, nada más se utiliza como módulo, ¿no? No, si le dice fuerza eléctrica, le están pidiendo determinar una representación vectorial. Vamos a hacer una cosa. Voy a compartir mi pantalla con los problemas propuestos, si tienen alguna duda, ¿ya? Y puedo habilitar un segundo intento. Pero yo necesito que sean ustedes mismos, es decir, que sean ustedes los que lo resuelvan. ¿Puede ser? Si tienen alguna duda. La 1, profesor. Vamos con la 1. La Debe 2 ser un sí me problema. ha salido, pero la 1 no tengo muy bien claro. Ya. Lo importante es hacer por lo menos uno. Ya. No es muy diferente a lo que nosotros hemos visto. ¿Ya? Indicaciones así generales. Por ejemplo, nos piden calcular la fuerza eléctrica. Como están sobre un arco que tiene 5 centímetros, está marcado ahí, entonces la distancia para todos los casos va a ser 5 centímetros. Ahora, ¿podría usted de repente marcarlo como solo para poder identificar, ¿no? Carga 1, carga 2 y carga 3. Entonces, por ejemplo, la carga 1 sobre esta carga estaría más o menos ejerciendo una fuerza en esta dirección, porque se entiende que es más con más es repulsivo, ¿no? Y la carga 3 con la carga de un microcoulomb también, ¿no? Pero si compara la carga verde con la otra, se va a dar cuenta de que allí la fuerza debería estar así. ¿Cierto? Sí, profesor. Y luego podría usted trazar un sistema de coordenadas. De repente solo un horizontal nada más, ¿no? Y este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, ¿dónde deberían de ser considerados aquí? Tengo este ángulo, voy a pintarlo. Línea y línea. ¿Sería acá o sería acá? ¿Qué valor deben tener estos ángulos? $60, ¿no? Correcto. Pueden trabajarlo así, o de repente alguien me diga, bueno, yo quiero medirlo con respecto al horizontal. Entonces acá tendría que ser 30 grados. Y aquí sería 30 grados. Para efectos de cálculo es lo mismo, ¿no? Entonces a este le pueden llamar la fuerza 1, a este le llaman la fuerza 2, o 3, perdón. 3, y esta es la fuerza 2, ¿no? Entonces la fuerza 2, por ejemplo, estaría dirigida a lo largo del eje vertical, positivo, ¿no? Y ahí justamente el punto que les había marcado de que no siempre el signo me va a decir hacia arriba, hacia abajo, a derecha e izquierda, porque a pesar de que tiene un signo negativo, ¿no? Una de las cargas está dirigida hacia arriba. Entonces la fuerza 2, por ejemplo, tendría que ser la constante eléctrica. Esta es la carga Q, vamos a llamarla esa de un nanocoulomb, la carga Q por la carga 2 entre la distancia, que son 5 centímetros al cuadrado, en la dirección J. Lo mismo van a hacer acá, pero así como hicimos con el ángulo que estaba en el cuadrado, que era 45 grados, ustedes van a hacer lo mismo acá. Van a calcular el módulo, por ejemplo, de F3. El módulo de F3 sería la constante eléctrica
la carga Q, que es la de un nanocoulomb, sobre 3 sobre la distancia. Para todos los casos la distancia va a ser la misma, ¿no? D cuadrado. Entonces, para obtener una representación vectorial podría ser, ¿no? F3, el módulo de F3 por el coseno de 30 grados en la dirección Y. Y como esta componente de F3, la vertical está hacia abajo, tendría que ser menos F3 el seno de 30 grados en la dirección J. ¿Ya? Ahora, si ustedes observan F1 y F3, el módulo de F1 es igual al módulo de F3 porque es la misma distancia y son las mismas cargas, por lo menos en valor, ¿no? Entonces, ustedes van a obtener para F1 algo parecido. Digo parecido porque F1 va a comenzar así, menos F1 por el coseno de 30 grados en la dirección Y, menos F1 por el seno de 30 grados en la dirección J. En todos los casos la distancia es 5, pero ojo, esto tiene que ser 5,00 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ya? En todos los casos la distancia es 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Las componentes horizontales se van a eliminar. Y a ustedes les tiene que salir una fuerza neta que va a estar dirigida a lo largo del eje J. ¿Ya? Para el problema 2, Cuando yo no le puse J, ya fue. para el problema 2, le piden que determine la carga. En este caso, la carga neta se calcula así. Lambda por el diferencial de X, ¿no? Y esto va desde X igual 0 hasta, perdón, X igual 1, desde X igual 1, que es 1 metro, por la suerte nuestra ya está, hasta 2. Por suerte están con 3 cifras significativas, ¿no? Entonces, el valor de lambda, que justamente preguntó su compañera, es 6,00x, ¿no? Ese 6,00 puede ser tomado fuera del operador de integración. Acá sería x por diferencial de x desde el x sub 0 hasta el x final, ¿no? Que vendría a ser 1 y 2. Y ahí lo evalúan y sale, ¿ya? Segundo intento, ¿o terminaron? Sí, algo de 9 y tanto sale, 9 codos. Segundo intento, profe. Segundo intento. Para tener la 1, porque la 2 sí me salió. Ya, pero igual tiene que subirme de nuevo los dos archivos. Todo segundo intento. Profesor, ¿hasta cuándo lo podemos hacer? Porque ahorita, Ya vamos a ponerlo hasta la medianoche. por favor, profesor, porque ahorita tengo que salir urgente. Ya no se preocupe. Como le digo, lo que a mí me importa es que lo hagan ustedes. No importa si les sale mal. Porque aquí necesito conocer cómo trabajan. Pero antes de la medianoche para que se vayan a dormir temprano. Ya, deben tener a la vista un segundo intento. ¿Cierto? Sí, profesor. Ya, y estoy incrementando el tiempo. ¿Ya? Estoy incrementando el tiempo. Hans Alexander pregunta si hay grupo de WhatsApp. Si hay un grupo de WhatsApp, lo administra su compañera Jocelyn, ¿no? Muy bien. Háganlo, ¿ya? Por favor, así como ustedes lo han planteado, como lo han entendido, pero necesito saber cómo trabajan ustedes, ¿ya? Eso para mí es muy importante porque en la siguiente sesión que tenemos tópico matemático, si hizo uno, ahora puede ser 7. Si hizo uno, bien. Si hizo los dos, excelente, ¿no? Tiene la opción de hacer uno más, pero para mí es importante que trabajen siempre, desarrollen según sus criterios, porque eso me va a permitir a mí poder saber si vamos bien, debemos mejorar, o de repente podemos hacer problemas un poquito más críticos. Fallar es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Todos pasamos por eso. Si me dice que no, creo que no sería sincero totalmente, ¿no? Todos pasamos por eso, ¿ya? Entonces, el objetivo de estos trabajos es, aparte de tener una nota de la evaluación permanente, es conocer cómo trabajan ustedes, cuánto conocen, porque sé que muchos tenemos, ¿no?, una base en física,
Pero uno de los grandes defectos que a veces arrastramos todos, ¿no? En lo cual me incluyo también yo en mi generación, es que no identificamos correctamente las cantidades vectoriales, ¿no? Entonces hay que hacerlo correctamente y operar según los criterios vectoriales. Si hizo uno, tiene un segundo intento para hacer el siguiente, ¿ya? Y en la siguiente sesión nosotros vamos a dar un espacio para ver, comentar de repente las soluciones, ¿ya? Entonces, en esta parte, de repente recordar algunos aspectos importantes, ¿no? La fuerza eléctrica es una cantidad vectorial. Para que usted pueda expresarla requiere siempre un número, 3, una unidad, newton, una dirección y, por ejemplo, ¿ya? Las distribuciones de las cargas pueden ser discretas y continuas. Hasta el momento hemos trabajado con cargas puntuales, ¿no? Son cargas discretas. Ya en su momento vamos a también incorporar de repente las continuas, ¿no? Que el problema de la barra ya es un problema de una distribución continua, cuando están contenidas sobre un cuerpo, sobre una superficie, sobre un volumen. Queda en espera el problema 1, ¿ya? Si no lo han hecho, vamos a aperturar con él en la siguiente sesión, ¿ya? Bien, este fue el ensayo del taller. Yo los estoy conociendo ustedes también, pero siempre les voy a pedir un poco más de lo que ustedes puedan hacer, pero no más de lo que yo pueda. Bien, ¿preguntas? El módulo para la presentación del trabajo o el avance del proyecto va a aparecer a partir del lunes para que lo puedan enviar a través de Canvas. Antes necesitamos los grupos, ¿ya? Si tengo los grupos, yo los voy a distribuir dentro de Canvas para que usted los pueda enviar. Por eso es importante la conformación de los grupos primero, ¿ya? Una vez que los grupos estén formados, yo los distribuyo en Canvas y usted o un integrante de su grupo va a enviar el trabajo a nombre de todos, ¿ya? Ya están los grupos. Si me lo puede enviar por bandeja de entrada, por favor, para distribuirlos, cosa que a partir del lunes ya están listos, ¿ok? Bien, si no hubiera ninguna otra observación, señores, me voy despidiendo. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, sobre todo la última parte, cuidarse mucho, ¿no? Puede ser, ya, si ustedes me consideran, por ejemplo, la ley de Coulomb, ¿no? En la formación de rayos, ¿ya? ¿Qué puedo analizar en los fenómenos atmosféricos? Ya, déjenme pensar, voy a buscar un punto para poder enlazarlo. Todos los trabajos tienen que tener siempre una aplicación. No pueden ser trabajos abstractos o de repente meramente teóricos, sino una orientación, ¿ya? Por ejemplo, los fenómenos atmosféricos, rayos o de repente tormentas, entonces serían descargas eléctricas, ¿no? ¿Cómo afectan, por ejemplo, el sistema de navegación de un avión? ¿Qué riesgos corren? ¿No? En el año 2009, si no mal no recuerdo, hubo una desgracia a nivel mundial, un avión, la Air France, creo que así se pronuncia, ¿no? Que despegó de Río de Janeiro con destino a París, se cayó. Y ahí se discutió mucho un fenómeno físico conocido como el punto triple del agua, ¿no? Que había congelado los tubos Pitot y dieron pues información equivocada al avión. Es lo que por lo menos lo menos leí hasta hace un tiempo atrás. No sé a veces si es que hubo alguna reformulación, ¿no? Con respecto a eso. Pero parte de la desgracia fue un fenómeno atmosférico. Entonces, por ahí de repente puedan enfocar su trabajo, ¿no? No tienen que hacerlo como un investigador, un ingeniero profesional o un técnico profesional, sino hacer una investigación de repente sobre los riesgos de los fenómenos atmosféricos en los sistemas de navegación, por ejemplo, ¿no? Descriptivo nada más, no tiene que ser puramente matemático, ¿ya? Bien, me voy despidiendo una vez más, señores. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y sobre todo un buen inicio. Y que el de arriba siempre pues los bendiga y guíe sus pasos para alcanzar las metas que se han propuesto en la vida. Permiso y buen día para todos. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por la atención.